Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Palacios. Bienvenidos a su canal Radio TV Taína. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero presentar a la licenciada en Educación Brenda Morales. Ella estará acompañándome en los siguientes programas. Hola Brenda, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal a todos? Me encuentro súper agradecida de ser parte de este maravilloso programa. ¿Y tú, Nancy, cómo estás? Yo como siempre muy contenta de poder estar con todos nuestros amigos. Excelente. Y a ver, platícanos, ¿qué sorpresas nos tienes para ese día? Pues mira. Hoy es el programa número 36 y tenemos a varios invitados, como lo es Raúl Pérez Ríos. Genial. Cuéntame, ¿quién es él? Él es biólogo, dirigente sindical, periodista, activista y analista político. Licenciado Raúl, ¿cuál fue el contenido del séptimo encuentro sindical internacional? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio que nos dan y un saludo a los compañeros independentistas puertorriqueños. Es un muy importante trabajo el que se hace desde esta TV Taína para informar precisamente de lo que sucede en diversas partes del mundo y particularmente lo que tiene que ver con el mundo laboral, que les voy a hablar un poco de lo que sucedió pues ya hace algunos días en nuestro país, en el estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo el séptimo encuentro sindical internacional los días 5, 6 y 7 de octubre de este año, un encuentro que tuvo como lema la unidad y solidaridad de los pueblos de nuestra América. En este encuentro que se realizó en San Luis Potosí, que fue convocado por la Unión Internacional de Sindicatos de Servicios Públicos de la Federación Sindical Mundial, una federación en la cual están afiliados 92 millones de trabajadores de todo el mundo y que particularmente en México tuvimos el apoyo y también la recepción por parte del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Este sindicato que ha sido muy golpeado por parte del gobierno del Estado, desconociéndole ahí diversos derechos y tratando incluso hasta de reprimirlos en algunas manifestaciones que los afiliados a este sindicato han realizado en ese estado. Pues ellos tuvieron la valentía pues de convocar a los sindicatos a nivel internacional a este encuentro y acudimos diversas organizaciones estos 3 días para tratar diferentes temas. Uno de ellos fue los convenios internacionales ratificados por México, entre los cuales se encuentran el convenio 87, el 98 y el 190. Este último fue de los que recientemente acaban de ser ratificados por nuestro país y que también tiene una gran importancia porque tiene que ver con el acoso laboral, la violencia y particularmente con cuestiones de género. El otro tiene que ver con la reforma laboral de la Cuarta Transformación, una reforma laboral que se aprobó en el 2019 y que ha tenido diversas implicaciones para todos los trabajadores y los sindicatos porque se han tenido que generar ya en todos los sindicatos pues el voto directo, secreto y en urnas de todos los trabajadores para elegir, por ejemplo, a sus directivas sindicales y también lo que tiene que ver con la legitimación de los contratos colectivos de trabajo e incluso también las revisiones contractuales que se realizan por parte de los sindicatos cada 2 años. Estos procesos se tienen que llevar a consulta de todos los trabajadores afectos al contrato colectivo de trabajo y ellos mediante el voto universal, libre, directo y secreto, pues deciden si están de acuerdo con estos contratos y con estos convenios de revisión contractual que se realizan por parte de los sindicatos y obviamente con la patronal. Entonces, bueno, estas implicaciones de esta reforma laboral también se discutieron en este encuentro. Y otro de los temas fueron los derechos humanos y laborales en las reformas laborales en América Latina, porque no solo en nuestro país se ha hecho este tipo de reformas, también en otros países, y pues ha tenido diversas implicaciones. Por ejemplo, en nuestro país también vale la pena mencionar que en algunos casos estos procesos de legitimación han permitido quitar a los sindicatos patronales
y lograr también que los sindicatos independientes pues tengan esta titularidad del contrato colectivo de trabajo. Y finalmente, otro de los puntos fueron el análisis de la situación de los gobiernos progresistas de América Latina y los sindicatos. ¿Qué repercusiones han tenido estos gobiernos de estos países de América Latina y sus implicaciones en el mundo laboral? Eso fue básicamente lo que se abordó en este encuentro sindical internacional. Licenciado Pérez, ¿cuáles son los acuerdos alcanzados por los sindicatos en el séptimo encuentro? Sí, efectivamente, pues en este séptimo encuentro internacional sindical que se llevó a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre de este año, pues una de las principales conclusiones fue el buscar la unidad y la solidaridad de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Obviamente, esta búsqueda de la unidad y la solidaridad tiene que ver también con hermanarnos y solidarizarnos con la República de Cuba contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos de América y también pues apoyarlos en esta situación que acaban de pasar hace unas semanas por el huracán, ¿no? Y todos los estragos que generó en ese país. Otro de los puntos muy importantes fue apoyar la lucha de independencia de Puerto Rico y que cese la represión de la brigada Juan Ríos Rivera por su apoyo a Cuba. Y otro de los puntos también importantes fue buscar la unidad de los gobiernos progresistas en esta segunda oleada con triunfos electorales pacíficos como los que se han dado tanto en nuestro país como en Colombia, en Venezuela, en Bolivia y ahora en Brasil. Como ustedes saben, recientemente acaba de ganar en este proceso electoral Lula y pues ya hay varios países que se consideran progresistas y que se está buscando también la unidad de todos estos gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe. Otra de las cosas que también obviamente se busca con este encuentro sindical internacional es la unidad de acción de los sindicatos de nuestra América para detener la ofensiva neoliberal que provoca el desempleo, la privatización del trabajo, la precarización y la pérdida de prestaciones sociales. Una situación que se ha agudizado a partir también de la pandemia, de la crisis económica, la guerra entre Rusia y Ucrania, que pues, ha generado una gran inestabilidad económica y que eso también ha repercutido en todos los sindicatos por la cuestión de la crisis que se está agudizando. Y también la recesión que ya de alguna manera se ha estado anunciando por parte de Estados Unidos. Y también se busca realizar acciones internacionalistas y antiimperialistas entre otras acciones también de apoyo a las luchas en América Latina y el Caribe. Vale la pena señalar que se va a convocar a un octavo encuentro sindical internacional en el próximo año y que uno de los aspectos también que se está buscando es solidarizarnos con las luchas, en el caso de nuestro país, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que ya desde hace muchos años ellos perdieron su fuente de empleo con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro y que aún siguen demandando pues la reinstalación en este caso ahora en la Comisión Federal de Electricidad para continuar trabajando pues. Y también el apoyo a las huelgas mineras y a la huelga con el sindicato de Sudnotimex, el cual en próximos días va a cumplir 1,000 días de huelga en este gobierno y que todavía no hay una solución a sus demandas. Entonces, en el caso de nuestro país, pues estos tres movimientos son muy importantes y dentro de los acuerdos que se tomaron, pues fue solidarizarnos con las luchas de estos sectores, tanto en las huelgas mineras como con los compañeros de Sudnotimex y los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, e incluso también con los exbraceros, el Movimiento Nacional de Exbraceros que también sigue luchando. Otro de los aspectos también fundamentales es promover las iniciativas ciudadanas para legislar en pro del pueblo mexicano y apoyar en los parlamentos ciudadanos. Y también evitar que pues estos cambios que se han estado haciendo últimamente en nuestro país con la desaparición de una jurisprudencia que está afectando a todos los trabajadores de los organismos públicos descentralizados que los están mandando del apartado A al apartado B del artículo 123 constitucional, pues está afectando ahora sus derechos laborales, ya que en este apartado B, que no debería de existir,
pues se les niega el derecho a la bilateralidad, a la contratación colectiva e incluso el derecho a huelga porque prácticamente es imposible llevarla a cabo en este apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces, bueno, son parte de las conclusiones fundamentales de este encuentro y pues esperamos que todas las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, pues asistan el próximo año al nuevo encuentro y se solidaricen con todas las luchas de los trabajadores. Eso sería básicamente parte de las conclusiones de este encuentro. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Raúl Pérez. Brenda, ¿qué te parece si me acompañas a ver algunos saludos de nuestros seguidores en las redes sociales? Me parece maravilloso. Hola, buenos días. Les mando un gran saludo a todo el equipo de la Radio Taína. El programa de la Radio Taína es un programa muy interesante por los grandes temas que exponen, como la política, la cultura, la música, etc. Es un programa que me gusta mucho. Espero que sigan así, con el mismo entusiasmo, con el mismo ritmo. Yo seguiré viéndolos como su fan número 1. Saludos. Hola amigos de Radio TV Taína y a todos los que conforman esta maravillosa radio. Muchas felicidades por este gran proyecto que se ha ido avanzando y ha tenido grandes frutos. En lo personal, a mí me gustaría ver un poquito más de apoyo al arte mexicano y sobre todo al arte mexiquense. Un abrazo, cuídense mucho. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da saludarlos. Soy Zulma Rentería Navarrete, embajadora cultural del libro en México, conductora del programa de Radio Gente que suma gente y directora general de Editorial Amarén. El día de hoy quiero saludarlos e invitarlos a que sintonicen toda la programación de Radio TV Taína, donde encuentran temas espectaculares y nos llevan a viajar por diferentes partes del mundo, sobre todo por Centroamérica y por Latinoamérica. Yo los invito a que se sumen a esta iniciativa de estar juntos y de compartir. Les agradezco mucho. Buenas tardes. A continuación, Enrique Caruqui nos presentará un documental de su autoría del país de Haití, realizado en 2007. Caruqui, ¿podrías darnos una introducción a esta primera parte de tu documental, Haití, un rostro? Muy buenas noches a los amigos de Radio TV Taína. Bueno, pues hoy me da un gusto estar colaborando de otra manera en el programa. Vamos a presentar la primera parte de un documental, Haití, un rostro, que se realizó en el 2007. Como ustedes verán, los datos que aparecen en este documental pues están totalmente rebasados, como es el caso de la población. En ese momento hablábamos de 7,5 millones más o menos de haitianos en la isla. Hoy se habla de más de 11 millones de pobladores. Las condiciones han cambiado totalmente, pero este es el principio de una serie de programas que vamos a estar presentando a ustedes para tener más información sobre este pueblo hermano Haití. Queremos dedicarlo también al compañero ex senador Maxime Rumer, que falleció por cuestión de COVID, quien él estaba muy integrado a este proyecto de Radio TV Taína. Él fue de la gente que impulsó la creación de este programa. Este inicio de información nos puede dar un poco de claridad para conocer la situación de Haití y por qué es que se ha mantenido en el retraso Haití, ¿no? Bueno, hay que señalar primero que Haití logra su independencia en 1804, su independencia de Francia, y señalar que Haití es el primer país en Latinoamérica que logra esta independencia, a diferencia de Estados Unidos, donde Haití sí declara libertad absoluta a los esclavos. Y bueno, es detonador Haití de otras independencias en América Latina. Esta independencia de Francia, o buscar la independencia de Francia, genera una gran deuda a Haití. Se le imponen una deuda Francia
pago por daños y una serie de cosas que, bueno, esa deuda terminaron de pagarla ahí a mediados del siglo pasado. Estamos hablando de 1940, cuando terminan de pagar esa dichosa deuda que tenían con Francia, ¿no? No olvidemos la intervención norteamericana en el año de 1915. Haití ha sufrido una serie de intervenciones permanentes, dictaduras, cambios de gobierno, una gran inestabilidad política. Los golpes de Estado han sido feroces, las luchas internas se han dado muy fuertes, como es el caso de la dictadura de la familia Duvalier. El papá y el hijo se mantuvieron desde 1957 hasta por ahí así de los 80s. Y bueno, hasta que llega un gobierno democrático, electo democráticamente con Jean-Bertrand Aristide, que pocos meses le duró el gusto de estar gobernando Haití cuando se da un golpe militar también en Haití, se refugia en Estados Unidos. Hay una serie ahí de consecuencias que vamos a entender y que nos dará claridad de ver cuál es la situación que se vive en Haití. De ahí otro de los hechos que tienen gran problema, que generan gran problema en Haití fue el sismo del 2010. Todo el mundo se enteró de esta situación que vivió Haití y bueno, pues aún siguen mucha gente viviendo fuera de sus casas, en campamentos en algunas zonas, ¿no? Y uno de los hechos más importantes recientemente que ocurrieron en Haití fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, julio del 2021, es asesinado por fuerzas paramilitares colombianas. Pero ya tendremos por ahí alguna información más amplia de esta situación que se ha presentado en Haití, que nos dará un poquito de claridad de qué es lo que ocurre en Haití, por qué es que no se ha permitido que esta nación pueda despegar. Y bueno, pues los dejamos con este documental. Les recuerdo, es la primera parte de este documental Haití, un rostro, y la segunda parte seguramente en el próximo programa las estaremos presentando. Espero les guste el documental. Haïti pays cap souffri, nan tout badou nous joindre la vie. C'est là nous feeling nous. Haití. Su capital, Puerto Príncipe. Idioma oficial, francés y criol. Territorio, 27.750 kilómetros cuadrados. Se divide en 10 departamentos y estos a su vez en distritos. Haití, un país sin energía eléctrica. La infraestructura es obsoleta. Nunca llegó la inversión. Solo en algunos lugares se cuenta con suficiente voltaje. El resto del país vive sin electricidad, en la oscuridad. Población aproximada, 8.300.000 habitantes. Pensemos cómo se puede vivir 365 días del año sin energía eléctrica. Son pocos los afortunados que cuentan con generadores de luz,
Otros hacen uso de baterías recargables. La vida se hace mucho más difícil por las noches, sin luz en las calles y en las casas. Se miran tiraderos al aire libre. Son focos de infección y generan problemas de salud pública. La basura se encuentra en las playas, en los ríos. Casi 6 millones de haitianos viven en la pobreza. Representan más del 70% de su población. Su moneda oficial es la gurda, y 30 gurdas equivalen a $1 aproximadamente. El crecimiento de los asentamientos irregulares aumenta día a día. La gente de la montaña y de la selva busca mejores condiciones de vida en la ciudad. Como consecuencia, existe una mala planificación urbana que se traduce en la falta de dotación de servicios públicos, de luz eléctrica, agua, pavimentación, escuelas, seguridad. En la calle, expendios clandestinos adulteran gasolina y la almacenan en depósitos o cubetas de 30 litros. En promedio, el litro se vende en $2. La falta de empleos genera una gran cantidad de comercio informal. La economía familiar está basada en el subempleo, que va desde la venta de gasolina, tarjetas para celular, venta de llamadas en teléfonos móviles, comida callejera, bolsas de agua, hasta unos cuantos mangos. Un par de llantas, una bomba de aire y un gato para levantar un auto es suficiente, o cualquier otra actividad que dé la inventiva y la imaginación. El promedio de hijos por mujer es de 4.5 hijos en toda su vida. Quienes logran tener un pequeño negocio lo establecen en la vía pública, vendiendo muebles, herrería, refacciones o artesanía. El teléfono celular se ha convertido en un mal necesario. Es un gran negocio para las compañías telefónicas. La oferta y la demanda es altísima. Las llamadas locales e internacionales son muy caras. El sistema de comunicación es satelital. El enlace se da en cualquier lugar, hasta en medio de la selva o en la montaña. Las calles que llegaron a tener pavimento se convirtieron en calles intransitables por falta de mantenimiento. En todo el país hace falta infraestructura carretera. El recorrido de Puerto Príncipe a Jérémie es de 300 kilómetros. Actualmente se lleva a cabo en 9 horas. Hay pedazos con carretera de asfalto, con terracería y brechas.
Más de 6 millones son católicos, representan 80% de la población. Más del 60% son practicantes del vudú. 3/4 partes de su población total dependen de la agricultura de subsistencia. La producción en el campo es de café, mango, caña de azúcar, arroz y maíz. La gente camina y se ve un gran movimiento. Hay actividad en las calles. La gente camina, se va, regresa, sin destino, no va a ningún lado. La gente camina para buscar algún empleo. La gente camina para no quedarse en casa y no exponerse a las críticas de sus vecinos. La gente camina para ahorrarse lo que con esfuerzo trabajó y no puede gastarse en el transporte. Camina porque no quiere seguir en la pobreza. ¿Cuál será el segmento cultural de hoy? Mira, Brenda, en el segmento cultural, Enrique Caruqui entrevistará al pintor Filogonio Nashin. Nuevamente nos encontramos aquí en el segmento cultural con un gran amigo y un gran artista. Ya ustedes verán su trabajo y bueno, pues verán el nivel que tiene nuestro amigo Nashin, Filogonio Nashin. Me parece que es de origen mazateco, pero pues ¿por qué no dejamos que se presente a Nashin aquí en Radio TV Taína? Tenda no gatihu a tu cuanda gune na shiti kino gatihu así que de no cuachi shana. ¿Qué tal? Buenas noches, les acabo de saludar en mi lengua materna del estado de Oaxaca, de aquí de México. Pues aquí le mandamos un saludo a Radio TV Taína y a todos los hermanos de Puerto Rico. Y pues vamos a hablar un poco de la cosmovisión mazateca y dentro desde el arte. No, pues ya ahí Nashin ya nos dio una pequeña introducción de lo que vamos a ver en esta ocasión aquí con su trabajo de pintura, que ustedes estarán viendo algunas imágenes. En el transcurso de la plática estarán viendo algunas imágenes de su trabajo, que no es todo, nos falta una gran cantidad de ese material, pero vamos a tratar de presentar lo más que podamos de imágenes de su trabajo, ¿no? Bueno, Filogonio Nashin, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu origen? ¿Cómo te inicias muy rápidamente, Nashin? Pues prácticamente pues yo soy de la cultura mazateca, como les decía, es parte del estado de Oaxaca que pertenece a México. En este caso, en esta cultura, pues estamos prácticamente en la sierra. Como personaje referente dentro de esta cosmovisión que es la cultura mazateca, pues está María Sabina, la sacerdotisa de los hongos, o otro de los personajes principales, los hermanos Flores Magón, también son de la cultura mazateca. En este caso, pues ahí yo soy de ahí, ¿no? Y en primera parte, pues yo solo entendía la lengua mazateca, que es la lengua que hablamos en mi cultura. Y a raíz de eso, pues crecí con esta lengua y después creé la segunda lengua, que es con la que
con la que me comunico también, con la que realmente me comunico y dialogo mejor, que es la pintura, el dibujo y el arte, ¿no? En ese entonces, pues estaba yo, un chamaco ahí en la sierra, pues, cuando quise entrar a la primaria, pues entender todo este diálogo de los profesores, pues yo no entendía porque pues estaba esta lengua, lo que es el castellano, y a raíz de eso, pues fingir un poco como rayar la libreta, hacer unas rayas, y esas rayas pues prácticamente se fueron formando figuras y líneas, y ahí es como surge mi segunda lengua, que es el dibujo, la pintura. Pero en ese entonces, pues prácticamente los profesores, pues al darse cuenta que pensaron que estaba poniendo yo atención, estando atrás de hasta la última butaca, más que nada, ¿no? Y pues se dieron cuenta pues que estaba rayando, pues llegaron los regaños, llegaron pues esa exigencia de que me pusiera yo a estudiar, ¿no? Bueno, y eso solo fue como algo que surge en ese momento, pero se volvió cotidiano. Y eso pues ya estaré pensando como a los 11 10 años, empecé a entender ya prácticamente el castellano. Tenía mis libretas, mis libros, me los llevaba al campo. En tiempo de lluvia, pues también hay florece el campo, pues, y eso con a florecer el campo, pues para mí era impresionante porque de esos mismos materiales, de los colores de la naturaleza, de las plantas, pues agarraba y lo manchaba directamente al papel que llevaba, ¿no? Y eso se convertía en colores y los verdes de las hojas, y eso creo que eso también me permitió como a conocer el entorno, el paisaje de mi comunidad y interactuar la naturaleza, ¿no? Y también dialogaba con la comunidad, pero me gustaba más bien dialogar con la gente adulta, en la cual escuchaba las leyendas, los cuentos y los mitos de cómo se construyó una comunidad, cómo se formó un lago, una laguna, cómo se formó ese cerro. Y esas leyendas y esos mitos y los cuentos, pues también fui absorbiendo dentro de mí, de conocer en mi entorno. Y a raíz de eso, pues ya prácticamente, pues esos diálogos, cuentos, la naturaleza, pues también me llevó a terminar la secundaria y posteriormente, pues ya salgo de la comunidad, ¿no? Me voy a otra comunidad donde se llama Teotitlán del Camino, en la cual pues ahí ya fui a hacer el bachillerato, pero pues ya entendía un poco del dibujo, ya mis formas de dibujar pues ya habían avanzado, pues ya tenía Ok, como forma. lo que nosotros o lo que yo alcanzo a detectar en tu pintura es todo eso, esas vivencias que acabas de señalar y la gente se va a percatar de ello, la gente que está viendo Radio TV Taína, porque entendemos que fue difícil para ti esa infancia por la cuestión de las lenguas, un poco incluso la cuestión del el aislamiento que provoca el no manejar la lengua española o el castellano en una escuela, te llevó a tomar otras actitudes y a fortalecer otras cosas, a fortalecer esa identidad como mazateca que los últimos momentos entiendo que tienes ya una formación profesional en la pintura y por qué no, de ahí nos saltamos a esa parte, Nacín, ¿cómo es que decides literalmente dedicarte a la pintura, dedicarte a esta cuestión? Y la otra es el contenido de tus pinturas. A mí me parece que de todo lo que acabas de hablar, del vínculo con el campo, con tus ancestros, eh, todo eso se incluye en tu pintura, todo se ve muy plasmado en tu pintura. Sí, pues lo que iba es que termino el bachillerato, pues yo desconocía dentro de las artes visuales y todo esto, ¿no? Porque pues una comunidad donde vengo, pues pertenece a una comunidad marginada. Entonces, pues ya prácticamente un año descansé porque no sabía dónde estudiar, qué hacer o seguir estudiando, pero por el trabajo donde me fui a trabajar como en la capital de México, y ahí es donde
conozco más pintura. Mientras estaba trabajando, fui a recorrer en espacios culturales y conocí eso, y esto me obliga como a decir, quiero estudiar algo que esté referente. Entonces, regreso a la capital de Oaxaca, que es de aquí del estado de donde pertenezco, y a raíz de eso, pues me meto a una casa de cultura de aquí de Oaxaca, y por el maestro, pues tanto como que me insistió, como que me abrió otras cosas, de decir, pues, ¿cómo hay escuela de arte, no? Y es como, por esa razón, ingreso a la Facultad de Bellas Artes del estado de Oaxaca, y aquí en el estado, pues en la actualidad, pues es un estado donde el arte es muy vivo, pues el arte sigue floreciendo. Hemos crecido con grandes personalidades, entre ellos el último artista más importante, Francisco Toledo, ¿no? Y creo que esa mezcla también de trabajo, pues me permitió como explorar otro tipo de trabajo, otro tipo de forma de ver dentro del arte, pues de decir, no solo se requiere el recurso, sino también se requiere la capacidad de pensamiento o de la forma como seres vivos, ¿no? De decir, pues, lo que hay en mi entorno puedo aprovechar a hacer esos trabajos. Y luego de ahí generé otra técnica que se llama collage, en la cual adaptaba esos materiales, revistas, apropiar materiales que encontraba en la calle, como el recorte o pintar sobre encima de ese material. Y eso también fue como jugar los materiales, y luego ya más pues hasta en el casi saliendo como un año que me faltaba de la facultad, pues también regresé a mi comunidad a dar talleres para niños de mi comunidad, para un poco también retroceder como el pensamiento de decir, pues yo no tuve la oportunidad en mi comunidad de tener algún maestro o alguien que me inculcara dentro del arte, de la pintura, Y sino tú ahora regreso. te volviste maestro, Nashin, en tu comunidad. Sí, tenemos también la información de que impartes algunos talleres ahí con los niños, y eso es importante, ¿no? Oye, Nashin, ¿por qué no nos comentas muy rápidamente la cuestión de por qué rescatas esta parte de la simbología, de la cosmología mazateca? Nosotros lo vemos como una parte de reforzar esa identidad cultural, o sea, así lo vemos nosotros, pero ¿cómo es que rescatas esta parte para nosotros? Para la gente que nos ve en otros países, los nahuales vienen siendo como esos animales con cuerpos de humano, pero cabeza puede ser de caballo, de venado, de perro, pero que son muy presentes en tu pintura, Nashin. ¿Por qué no nos comentas un poquito y qué significado tienes tú le das a esa capacidad de rescatar, de presentar, de seguir sosteniendo esos dichosos nahuales? Yo les llamo así de alguna manera, no sé si tú lo ves de otra forma, ¿no, Nashin? Sí, sí, pues prácticamente porque pues yo crecí en esta comunidad, como les decía hace un momento, ¿no? Conocer las leyendas, los cuentos con los abuelos, y a raíz de eso, pues también esta ideología de los nahuales o de estos seres fantásticos que salen dentro de los cuentos o estas historias que cuentan los abuelos, pues lo que decían es que cada individuo tiene su propio animal, pues. Pero también yo lo enfoco más en una actitud de los seres humanos, pues, en esa conducta, pues, a veces tenemos un nahual o un ser vivo adentro, bonito, con diferentes formas, pero también tenemos un nahual, de otra forma, pues, en este caso le llamo bestia, ¿no? Que tiene que ver como el pensamiento desde la humanidad, primero pasamos a ser, animales, y luego animales racionales, y luego después de ahí, pues ya pasamos a ser bestia, pues, en la cual pues ya los seres humanos, a veces se comen entre ellos, le- este, pues este pensamiento agresivo también, ¿no? Y, pero de esa forma también lo que reivindico es esa forma en que las comunidades nos reivindican de que pues somos parte de los seres vivos, en este caso los animales.
pero también los nahuales también son cuidadores de la tierra también, pues, lo que es la madre tierra, pues, lo que la madre tierra nosotros, nos da todo este alimento, nos da esta forma de pensar también, de respirar, pero ¿por qué no es en Nahual? Nosotros pues somos mismos que debemos de cuidar la madre tierra también, ¿no? Y la otra parte que reivindico bastante dentro de mi cosmovisión mazateca es mi lengua en sí, la lengua mazateca que hablo. Entonces de mis pinturas, dentro de mi arte, pues va palabra y frase dentro de las obras, pues se disfrazan ahí. Siempre hay palabra en mazateco. Es una forma de resistencia también desde la lengua, es una forma de resistencia desde nuestras culturas indígenas, desde nuestras culturas, de nuestras comunidades, pues, porque si nosotros como hablantes de la lengua, siendo de la cosmovisión de estas culturas, nosotros no hacemos este énfasis, hacemos esa resistencia, pues nadie lo va a hacer tampoco. Entonces, por eso es que nosotros como hablante, o en este caso que yo soy hablante de la lengua mazateca, pues hago evidencia que estamos resistiendo nuestras culturas dentro de diferentes manifestaciones que hacemos todos los seres individuos. Algunos podrán hacer desde la poesía, la música, la danza, el cine. En este caso, pues yo en la pintura, que es en la parte visual más que nada, ¿no? Sí, pues ahí está, amigos de Radio TV Taína, ¿por qué es que teníamos gran interés en que Nashin estuviera aquí con nosotros? Creo que esto último que acaba de señalar Nashin eh, es lo que le da fortaleza a su persona, a su cultura, a su comunidad, Nashin. Y pues fue un gusto, es un orgullo tenerte aquí en Radio TV Taína, Nashin, y que nos hayas platicado un poquito de tu forma de ver las cosas, de cómo es tu pintura. Y bueno, pues en el transcurso de que hemos estado platicando, se han estado presentando algunos de los cuadros tuyos, Nashin, del material de pintura que tú nos hiciste favor de prestarnos. Pero Así es. queremos agradecerte el que hayas colaborado con nosotros, Nashin, y queremos darte un fuerte abrazo, toda la producción de Radio TV Taína, Nashin. Muchas gracias, Pues, Nashin. saludos desde aquí desde México, pues igual un abrazo para todos, pues pues ya saben, pues ahí si quieren conocer más el trabajo, pues ahí están las redes sociales también como @filogonio_nashin, ya sea en Twitter, Instagram o Facebook, pues ahí no pueden seguir el trabajo más que nada. Saludos a todos. Hasta luego, Nashin. Muchas gracias. Agradecemos a Enrique Caruqui y al pintor Filogonio Nashin. Y para cerrar con broche de oro, ¿a quién tenemos, Nancy? Brenda, también contamos con la presencia de Ramón O'Neill. ¿Quién es él? Él es doctor, escritor e historiador, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico, patriota boricua, internacionalista. Doctor Ramón, ¿qué tipo de educación formal se da en Puerto Rico? Saludos a todos los televidentes y oyentes de Radio TV Taína. Es un honor volver a participar en este programa. La educación. La educación puede ser para liberar, para el desarrollo del intelecto, de la conciencia, del razonamiento, y también puede ser para esclavizar, para la servidumbre. En Puerto Rico se da la situación, vamos a decir, dual, donde hay un sistema educativo bien estructurado, desde la guardería hasta estudios universitarios, pero su función no es libertadora, no es de liberación, es una educación para crear esclavitud, para hacer servidumbre en la juventud y en los estudiosos de Puerto Rico. Desde que llegó Estados Unidos de América a Puerto Rico como consecuencia de su invasión el 25 de julio de 1898, una de las cosas que primero hicieron ellos, luego de destruir el gobierno civil e imponer un gobierno militar,
fue agarrar el sistema educativo puertorriqueño y utilizarlo para los fines de ellos. ¿Cuáles eran sus fines? Americanizarlo. A esos efectos, ellos impusieron toda la educación en inglés, excepto la materia de español o castellano, que era una hora al día. Trajeron inclusive maestros de Estados Unidos para americanizar a nuestro pueblo. Eso duró de 1900 a 1939. Estamos hablando 39 años, tratando de quitarle la lengua y el alma a una nación. Pero hubo una resistencia siempre desde 2000. Desde 1912 surgió la Asociación de Maestros y después con el Partido Nacionalista Puertorriqueño, en la década del 30-40, se puso todavía más álgida la situación porque brotó en forma abrumadora el sentimiento nacional. Se vieron obligados los americanos de volver a establecer la educación en Puerto Rico en castellano como era antes de su llegada a Puerto Rico. Hay que decir que cuando ellos llegaron a Puerto Rico teníamos más de 500 escuelas en un sistema público. Ellos han querido dar a entender que el principal fundador de la educación pública en Puerto Rico y gratuita fue un americano Brombo, de apellido. No es así. El principal y a quien conceptúan el padre de la educación en Puerto Rico pública es el maestro Rafael Cordero Molina de San Juan, Puerto Rico. Un negro liberto que era de profesión tabaquero y zapatero. En sus talleres le daba clase por igual a niños de negros que mulatos que blancos. Era muy capaz, al igual que sus hermanas, que también fueron en un momento dado maestras. Nunca quiso recibir un centavo y siempre lo hizo en forma gratuita. La educación esclavizante es ¿por qué? Porque desde el principio han querido y quieren borrar todas las efemérides de Puerto Rico y eliminar los próceres, héroes y heroínas nuestros para ser sustituidos por sus efemérides y por sus supuestos próceres, que no tienen ninguna vinculación con Puerto Rico. Ejemplo, cuando yo estudiaba primaria, nos decían que George Washington, el padre de la patria norteamericana, que nunca había dicho una mentira. Y nos enseñaban también que Puerto Rico era muy pequeño, sin recursos naturales, sobrepoblado, y sin los americanos nos moriríamos de hambre. Se olvidaban que nosotros vivimos antes que ellos llegaran por más de 300 años. Y lo mismo hacen con nuestros próceres, héroes y heroínas, lo ignoran. Por ejemplo, quieren poner a Lincoln como libertador de los esclavos en Estados Unidos cuando no lo fue, cuando él lo que le interesaba era mantener la unión, y olvidan o quieren borrar de la historia a emancipadores como Ramón Emeterio Betance Alacán, Segundo Ruiz Belvi y el doctor Basora, por mencionar tres de los sobresalientes. Para ese sistema colonial reafirmarlo, acentuarlo, pues toda la inmensa mayoría de las carreteras, avenidas y calles principales de Puerto Rico llevan nombres de imperialistas. Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt es una avenida principal en San Juan. Ese, cuando fue presidente de Estados Unidos, implementó la doctrina del buen vecino en América Latina, pero en Puerto Rico fue la doctrina del garrote. Y persiguió y encarceló a don Pedro Albizu Campos y al liderato nacionalista. Otro ejemplo clásico es en Puerto Rico el Aeropuerto Internacional de Carolina. Lleva el nombre de Luis Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera, un político del siglo XIX que hizo un discurso que eso conmovía los sentimientos patrióticos de cualquiera en defensa de España, pero después que los norteamericanos vencieron a España, luego se hizo sumiso a Estados Unidos.
Hay un dicho mexicano que dice, hijo de tigre, pintito, pues ahí tienen la razón, o una de las causas por qué Luis Muñoz Marín, para mí, es el apóstata mayor que ha parido Puerto Rico. El mismo que buscó que se aprobara la ley de la mordaza en Puerto Rico, con la cual se persiguieron y se encarcelaron a miles de puertorriqueños. Por el mero hecho de tener una bandera puertorriqueña, iban presos. Ellos criminalizaron el sentimiento, el ideal de independencia. Entonces, es todo un desprecio por lo nacional, un olvido, un arrinconamiento de lo nacional, mientras ellos vienen y reivindican y exaltan todo lo que tenga que ver con Estados Unidos. Otro ejemplo, en todas las escuelas de Puerto Rico hay dos banderas, la bandera puertorriqueña y la bandera al lado de la bandera gringa. Y se tocan dos himnos, el himno de Estados Unidos y el oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero en los edificios donde hay instituciones norteamericanas como el FBI o donde está la CIA o el Tribunal de Distrito Federal norteamericano para Puerto Rico, solamente hay una bandera. Nosotros los puertorriqueños nos acostamos y nos despertamos oyendo dos himnos y viendo dos banderas. Igual cuando tiene que ver con los radios y la televisión. En cambio, en un país como México, a los estudiantes desde infantes hasta la universidad se le enseñan a amar a su patria y a honrar a su bandera y a su himno. Es digno de emular ese sistema. Ver niñitos de meses nacidos con sus maestras, niños mayores, los padres, rindiéndole honores a la abanderada o al abanderado que lleva la bandera. Normalmente es mejor estudiante de la escuela, acompañado de una escolta estudiantil, uniformados todos, oyendo un himno militar y rindiéndole todo formalmente y con mucho honores a su bandera. Eso es creer conciencia de patria. Doctor O'Neill, ¿cómo los patriotas puertorriqueños resisten y combaten ese tipo de educación? Los patriotas puertorriqueños responden a todo ese sistema de educación esclavizante mediante estudios serios, investigación, buscando la verdad y reivindicando de una u otra forma, bien sea por partidos políticos u organizaciones patrióticas, efemérides nuestras y los natalicios de nuestros héroes y heroínas, como por ejemplo el general Antonio Vadero Bernabé, el Grito de Lares de Puerto Rico, el natalicio de don Pedro Albizu Campos, el general Juan Ríos Rivera, etcétera. Y no hace el gobierno reconocimiento a nuestros próceres, pero los propios patriotas buscan la forma de hacer estatuas, bustos de esos patriotas y rendirle honores en sus fechas de nacimiento o fecha póstuma. Entonces hay festivales, y le debemos muchísimo a los músicos, a los compositores, a los cantantes, a nuestros atletas y deportistas, que cuando compiten de tú a tú con cualquier nación, incluyendo Estados Unidos de América, reivindican su nacionalidad, y cuando ganamos un puesto de honor, una medalla por decir, ellos oyen con mucha dignidad y en atención el himno patrio mientras enarbolan el lábaro patrio. Le debemos mucho, esos son nuestros embajadores por derecho propio. Gracias a ellos, a esa capacidad que tenemos atlética y musical, somos potencia en ambas cosas. De acuerdo a nuestro tamaño territorial y a nuestra población, le debemos mucho que el mundo sepa de nuestra existencia. No nos han podido eliminar. Hoy en día hay un sector anexionista en el poder muy desmerecido numéricamente, que intentan ahora ellos directamente americanizarnos,
hubo un gobernador de apellido Rosselló, padre, que propuso que volviera a darse la educación en Puerto Rico en inglés. Hubo uno antes que él, Carlos Romero Barceló, que se atrevió a decir en Estados Unidos a una revista de alto prestigio que en Puerto Rico no había ninguna cultura que defender. A esos niveles llegan. Llegan a los niveles de que pueblos con nombres precolombinos, taínos, como Guaynabo, ahora le llaman Guaynabo City, y a otro tipo de actitudes y de conducta de genuflexión, de sometimiento, de subordinación. Lo que ha acontecido con nosotros es que cuando hemos elevado los niveles de resistencia y los niveles de acercamiento a la independencia, para eso están las fuerzas represivas norteamericanas en la isla, en el archipiélago boricua y también en Estados Unidos. No olvidemos que ellos asesinaron a Filiberto Ojeda Río y no confiaron en sus fuerzas represivas en la isla. Ellos trajeron agentes y oficiales del Task Force de Florida y de Texas a asesinar a Filiberto porque no confiaron ni tan siquiera en el FBI que tienen en Puerto Rico. Tienen también una corte norteamericana donde nos juzgan en inglés y donde hay una sola bandera. Toda acusación en Puerto Rico se expresa el presidente de Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico contra fulano de tal, y dice entonces de que se le acusa o de qué delito. Entonces es una lucha asimétrica, muy asimétrica, pero que la estamos ganando, porque hemos resistido 124 años de ese tipo de querernos desaparecer como nación, y como dice Tony Mapellé, y vamos a resistir más. Muchas gracias por escucharme y viva Puerto Rico libre y soberano. Agradezco al doctor Ramón O'Neill. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejar su me gusta, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales. También agradecemos sus llamadas telefónicas y sus mensajes vía WhatsApp. Quiero agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar y a Raúl Pérez Ríos. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Reciban un fraternal saludo de su amiga Nancy Palacios Ortega. Ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao, tebetaínos!